La Buena Podcast Network presenta El momento que cambió tu vida. Un relato de la vida real que compartimos contigo. ¿Qué tal? Les saludo a Enrique El Cora Galindo. Bienvenidos todos a este podcast El momento que cambió tu vida. Y hoy está con nosotros una invitada muy especial. Así que vamos a presentarla con el mayor de los gustos y honor. Y le conocemos desde hace muchos años, pero sobre todo en el área del condado de Kern. Desde Bakersfield sale a través de la televisión. Muy querida, ella es Norma Gaspar, nuestra invitada de hoy. Y vamos a conocer detrás de ese personaje, esa personalidad tan querida también, qué hay en su vida privada, si es posible, porque vemos el triunfo de las personas, pero muchas de las veces no sabemos lo que han pasado detrás para lograr ese éxito del cual pues nosotros vemos día a día y aplaudimos. Ella es Norma Gaspar nuevamente. Te saludamos con el gusto de siempre. Bienvenida, Norma. Muchísimas gracias, querido Cora. Y pues, ¿qué te puedo decir? Para mí es una bendición estar aquí en esta semana tan especial, Semana Santa, pero en cualquier otra fecha siempre es especial. Y pues con nuestra querida gente y esta manera de comunicarme, ¿verdad? Esta manera de compartir mi vida, mi historia. Para mí es un honor estar aquí. Para nosotros, de igual manera y doblemente, Norma Gaspar de Telemundo Bakersfield, presentadora, productora ejecutiva y asistente del director de noticias. Vamos a hablar en este momento y me gustaría mucho que la gente sepa de dónde viene tus raíces, cuál fue tu primera decisión cuando dijiste, esto me gustaría hacer. ¿Qué hay detrás de Norma antes de la gran presentadora de noticias? Mira, te voy a dar un recuento rápido de mi vida porque pues en realidad es muchísimo, tú sabes, pero yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero mis padres se trasladaron a Delicias, Chihuahua, que está como a 1 hora de la ciudad de Chihuahua. Ahí nacieron mis 2 hermanas, mi hermano, ahí en realidad viví mi niñez. Nos devolvimos a Ciudad Juárez, eso fue en los 70, a principios de los 70. Y pues en realidad fue mi primer encuentro profesional, podríamos decir, porque en la Academia Comercial Bilingüe, allá en Juárez, fue donde yo aprendí mi inglés. Yo el inglés no lo aprendí aquí en Estados Unidos, yo el inglés lo aprendí en México, fíjate lo que son las cosas. Sí. Y cuando me vine a Estados Unidos, fue al revés. Todos mis trabajos han sido por mi idioma español. Esa fue una promesa que yo me hice cuando yo me trasladé a Estados Unidos, que yo iba a continuar hablando, escribiendo y utilizando el español de manera correcta. No iba a mezclar, ¿verdad?, los 2 idiomas de inglés y español. Y pues gracias a Dios, desde mi primer trabajo que fue aquí en Estados Unidos en un banco, definitivamente fue por mi español en el departamento internacional, sin experiencia ninguna de haber trabajado en un banco, pero por mi español. Trabajé en el departamento internacional manejando $70 millones al principio. Y déjame te digo, querido Cora, eran puros millonarios de México, de Chihuahua, de Guadalajara. Me tocó un procurador general, el señor Oscar Flores. Lo conocí a él, a su familia. Fueron muchísimas personas muy ricas, muy influyentes, que me tocó manejarles sus inversiones, ¿verdad? Ese fue mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. Tuve algunos otros también importantes, pero entre los más importantes que te voy a decir fue la Universidad de Texas en El Paso. Ahí fue donde mi vida tomó un giro completamente distinto, querido Cora. Digamos que ahí fue donde ocurrió el momento que cambió mi vida. Quisiera explicarte, quisiera compartir ese momento con ustedes. Y déjame te digo que yo siempre consideré varios momentos de mi vida como milagros, como buena suerte, pero no. Yo ahora que veo todo cómo ha transcurrido mi vida, he descubierto y tengo la certeza de que Dios siempre ha estado conmigo, manejando mi vida, abriendo puertas, cerrando las que no deberían de abrirse en ese momento. Nunca lo supe hasta hace unos años recientemente. Pero lo importante es que ahora ya sé, y pues Él abrió
una puerta muy importante porque yo estaba con unas amigas en un café allí en El Paso. Entonces estábamos platicando, el café estaba cerca de la universidad, yo todavía no trabajaba ahí, sino que cuando estábamos platicando mis amigas y yo, se acercó un señor, se presentó, Beto López, él era el director de servicios estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso, ¿verdad? Bueno, pues mucho gusto, una buena plática. Y él me preguntó que de dónde era yo, ¿verdad? Pues de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me dijo, ok, dijo, hay un programa es para estudiantes internacionales que va a, el límite para este programa es una semana. Dijo, y lo que es este programa es estudiantes que se registren. El requisito principal es que sean de México, de cualquier parte de México. No hay prueba de admisión. No se les cobra la cuota por no vivir aquí. Puedes vivir en cualquier lugar, pero con que seas nacido en México, ¿verdad? Muchísimos beneficios de ese programa para estudiantes internacionales, Cora. Y pues me inscribí, no de admisión, sino de registrarme en ese programa. Y eso fue lo que me abrió la puerta, porque ahí fue donde yo tuve la oportunidad de elegir la carrera en la cual yo estaba interesada. Al principio era business, eran negocios, no me llamó mucho la atención después de unas clases. Luego también fue justicia criminal, criminal justice, que le dicen en inglés, pero yo sabía que mi meta no era ser abogada ni abogado, entonces dije, bueno, y en un verano tomé unas clases de comunicaciones. Y esas clases fueron las que cuando las tomé, dije, aquí está mi carrera. A mí siempre me gustó comunicarme con la gente, estar rodeada de la gente. A mí siempre me gustó estar informada, o sea, con las noticias, viendo las noticias en televisión, leyendo los periódicos. Siempre estuve alrededor de ese ambiente. Y cuando tomé esas clases de comunicaciones, dije, este es mi futuro. Estas son mis clases y pues lo demás es historia. O sea, ahí tuve mi carrera de comunicaciones y relaciones públicas, pero también como traductora, o sea, traducciones de inglés a español y de español a inglés. Y pues de ahí, Cora, fue cuando ya tenía mi carrera, ¿verdad?, de comunicaciones. Trabajé en la Universidad de Texas por 10 años, trabajando con 300 empleados, todos de México, todos absolutamente. Después de la Universidad de Texas, ¿verdad?, estuve también en el Departamento de Trabajo del Departamento de Texas, y después de ahí me trasladé aquí a Bakersfield. Esto fue en el 2003. Y es ahí donde empieza tu historia en California. Muy interesante. Y mi querida Norma, ¿cómo llegas a la televisión? ¿Cómo das ese paso? Pues mira, esa oportunidad, otra puerta que el Señor abrió, definitivamente sin buscarla, porque yo en realidad estaba manejando un centro comercial aquí, Montgomery Rural Plaza, en aquel lugar, y este señor, Salvador Cervantes, me oyó que hablaba español. Él tenía un programa en Telemundo, pero cuando Telemundo era como un buró nada más en el departamento del cable. Creo que era Warner Cable, algo así. Entonces Salvador fue el que me invitó a hacer eventos comunitarios. Eventualmente se vino la posibilidad con Salvador de ser parte del noticiero Telemundo, ¿verdad? Él fue el primero que inició Telemundo, el proyecto, ¿verdad? Que eso fue como en el 2003, por ahí, 2004. Entonces, Salvador me invitó a ser parte ya de Telemundo como productora, ¿verdad? Y fue por mi español nuevamente. O sea, porque yo escribía y sabía el español correcto. Cuando entré como productora a Telemundo, eso fue en mayo 17 del 2004. Entonces, en realidad, el ser productora es cuando tú tienes que saber lo que está pasando en tu comunidad y luego escribir, ¿verdad?, la nota. Yo lo que rápidamente descubrí es que nuestra comunidad aquí en el condado de Kern es una comunidad tan leal, trabajadora, ¿verdad?, súper sencilla, y también muy arraigada a sus raíces, ¿verdad? Con muchísimos problemas también y con la necesidad de que su voz se escuchara. Entonces, las historias que llegaron, que tuve que escribir las historias al principio, Cora, pues estamos hablando de
historias familiares de secuestros, mucha violencia doméstica, racismo. A mí me sorprendió tanto ver el grado de racismo que en estos tiempos, ¿verdad?, existía contra nuestra gente. Estamos hablando de los años 2000. Porque en Texas era diferente. En Texas la mayoría éramos hispanos y era muy distinto el idioma, ¿verdad? Y yo creo que por la cercanía a Juárez. Sí. Pero aquí en el condado de Kern rápidamente me di cuenta de que teníamos que apoyarnos como hispanos, como latinos, y no nada más eso, sino aprender a defender a nuestra gente. Entonces, siendo parte del noticiero Telemundo, para mí fue una gran bendición, fue otra puerta que me abrió el Señor, porque así también tuve la oportunidad de escribir las historias que son importantes para nuestra gente, que impactan a nuestra gente, ¿verdad? Y educarlos que conocieran sus derechos, cómo defenderse, al mismo tiempo dar a conocer todas las historias locales que nos dejan un impacto, Cora. Y eso no fue fácil. 22 años después te lo digo, todavía hay historias que quieres apartarte porque tienes que mantener una mente fría, pero para mí personalmente eso no ha sido posible. O sea, no me afecta al grado de, digamos, de enfermarme y cositas así, porque tiene uno que hacer ese esfuerzo. Tienes que saber, ¿verdad?, cuál es el límite, porque en realidad no puedes dejar que te afecte. Tienes que ser objetiva. Tienes que ser una persona objetiva para estar en noticias. Tu papel en noticias no es dar tu opinión, ni tus sentimientos, ni tu manera de pensar. Tu papel en noticias es informar y que cada quien haga su juicio sobre las noticias. Entonces, pues empecé como productora, eventualmente me dieron la oportunidad, también gracias nuevamente, gracias a Dios, porque ahora todo se lo debo, todo en realidad le doy crédito a Él, de la oportunidad como presentadora y también como reportera, y pues aquí seguimos, Cora, 22 años después, aquí seguimos. Tu hermoso trabajo es tu vocación, es tu pasión. Y es por eso que preguntaba yo si cuesta el dejar pues ese amor y cariño hacia la familia, que nunca se van, está en tu corazón. Pero ¿cuántos papás, cuántas personas que tienen un trabajo similar al tuyo, en los momentos que deberían de estar en el hogar con la familia, lo sacrifican, pero todo es por la razón, como acabas de decir, en defensa también de la comunidad menos afortunada, ¿no? Y en este caso que tú eres una de las voces, obviamente, de esa comunidad en el condado de Kern. Y has crecido junto con Telemundo, como estoy escuchando prácticamente. Y mira los años que tienes, ¿verdad? Y los que te faltan. ¿O hay algo que piensas hacer al respecto? ¿Piensas tú en retirarte? Y la pregunta es porque todos en su momento, pues pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y tú, ¿podrías decirnos, adelantaros un poquito de esto? Claro que sí. Mira, antes de explicarte mis planes, ¿verdad? Déjame decirte, Cora, que una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, y creo que es una gran bendición, es el hecho de que Telemundo continúa siendo la única estación local en español en el condado de Kern. Yo sé que hay otras estaciones, ¿verdad?, pero no son locales. Tal vez tienen una historia local o abarcan pues, ciertas historias grandes de aquí del condado de Kern en otros noticieros, pero así 100% local, Telemundo ha sido la única que se ha mantenido a flote durante 22 años. Ahora, te lo digo sinceramente, a mí me gustaría que hubiera más competencia. Me hubiera gustado tanto que estaciones que trataron de empezar un noticiero, de hacer algo más por la comunidad, por cualquier motivo no se pudo. Desde Telemundo continúa siendo la única. O sea, está bien, pero ya estamos al grado de que necesitamos más estaciones locales. Yo honestamente no lo veo como competencia, yo lo veo como una necesidad de nuestra gente. Entonces yo espero que en un futuro realmente compañías traigan otras estaciones aparte de Telemundo para así poder servir mejor a nuestra gente. También cuando eres el único, ¿verdad? Pues hay falta de recursos porque pues no hay necesidad. O sea, si es la única estación y no hay competencia,
Entonces, en realidad, el invertir en recursos no es una prioridad para las compañías que son propietarios, ¿verdad?, de nosotros. Y eso es normal, no es crítica, eso es lo normal. Por eso la competencia es buena, porque así también hay más manera de ser más creativos para los que trabajamos en la industria y también para que nos den más recursos, ¿me entiendes?, para crecer. Pero bueno, continuamos siendo los únicos, 22 años. Hemos tenido empleados de 11 o 12 diferentes nacionalidades en Telemundo únicamente en este tiempo. Pero creo que llega un tiempo, Cora, valga la redundancia, en el que tiene uno que tener prioridades. La familia, claro, la familia es una prioridad. En esta etapa de mi vida, yo mis prioridades, como te platicaba, yo considero lo primero y esencial es lo espiritual. Y no tienes que tener cierta religión, no tienes que tener ciertas creencias, pero lo espiritual para mí es lo número uno. Es lo número uno, y desde que descubrí que eso es importante, créeme que mi vida ha cambiado en muchos aspectos interiormente. Para mí, dándole la prioridad al Señor, a lo espiritual, he aprendido a entender que lo demás viene por sí solo. Cuando algo funciona, gracias a Dios. Si no funciona, Dios sabe por qué. ¿Entiendes? Entonces, cuando no tenemos ese concepto, sufrimos mucho, nos enfermamos, no entendemos, nos enojamos, estamos enojados con nosotros mismos, con la vida, con los demás, y nos afecta cuando los demás, nos ofenden, nos hacen enojar, y yo creo que eso no tiene que ser así, porque Dios se encarga de cada uno de nosotros, pero uno también tiene que hacer su parte, ¿verdad?, por reconocer en primer lugar y por agradecer también. Entonces, lo espiritual para mí es lo primero, pero mi salud también es importante. Y la salud, querido Cora, depende de uno, en realidad. Sí. Si dices tú, no, que Dios me cuide, no, el Señor cuida, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Así es. Y ya lo demás viene por Él. Pero por ese motivo, yo lo que estoy planeando el año que entra, si Dios quiere, ¿verdad?, es no retirarme, porque en realidad quiero jubilarme un poquito más adelante, pero sí terminar mi contrato con Telemundo, ¿verdad?, que termina en febrero del año 2027. Entonces, mi plan es, a ver el Señor que decida el último, sí. Pero mi plan es terminar mi contrato con Telemundo, ¿verdad? Tengo muchísimas cosas que tengo pendientes en mi casa, de proyectos en mi casa, que por falta de tiempo, ¿verdad?, no he podido hacer. Días festivos que también no he pasado con mi familia. En noticias, en realidad, los días festivos no existen. La compañía que tenemos ahorita nos da únicamente 2 días festivos que se los agradecemos porque no tienen que dárnoslos, ¿verdad? Que sí. Es el Día de Acción de Gracias y el 25 de diciembre. 2 fechas muy importantes y muy familiares. Pero también hay otros, ¿verdad?, en donde pues tienes que trabajarlos porque la noticia pues es así, ¿verdad? Y yo quisiera dedicar más tiempo tanto a mi casa, a mi familia, pero primordialmente a mi salud. Cuidarme más, cambiar algunos aspectos, dormir un poquito más, ¿verdad? Dormir más, y yo creo que con menos estrés se mantiene uno con una mejor salud, y eso, Cora, estando en la industria de noticias, es inevitable. El estrés es inevitable estando en noticias. Sin duda creo que las personas que en este momento están escuchando se pueden identificar contigo, sobre todo aquellas personas que han también luchado toda la vida y no quieren quitar el dedo del renglón, mantienen siempre como estandarte de lucha, ¿verdad?, en pensar en los demás, en su comunidad, y es tu caso. Yo estuve trabajando con Univisión, con Entravisión, allá en El Paso, Texas. Estuve unos añitos ahí en radio.
pero tú sabes, como siempre, es unidos, están en televisión y conocí a Normita García en esa época. Estoy hablando de 1996 al 99 más o menos. Yo con Norma estuve en la escuela en UTEP. Mira, qué Fíjate casualidad. nomás. También muy entregada, al igual que tú. Triunfadora ella. Sí. Excelente, Sí. Ajá. Pero comentaba esto porque, ¿cómo te adaptas? Porque muy diferente el vivir en esa área de Texas, pues ahí pegadito a Ciudad Juárez, obviamente, ¿no? Y yo creo que, no sé, me parece un cambio muy drástico de pronto de venirte de allá a California. Pero digamos, aquí hay una comunidad muy grande tejana, ¿verdad? Y no sé si en ese momento ya lo sabías porque esto pues tiene muchos años, ¿no? Esta comunidad, que mi respeto, es un saludo a todos los tejanos que están escuchando. Pero me refiero porque cuando yo estuve allá siempre me decía, ¡oh, California, qué hermoso, qué bonito! ¡Hoy es otro mundo! Y me imagino que tú, pues, para ti fue pues un encanto venir para acá, ¿no? Y de pronto se te abren las oportunidades, ¿no? Y al igual que en ese momento, pues como dices, tu función era otra. Recibes el llamado, te presentan un proyecto muy bonito. Son dos preguntas en una. Cuando tuviste tu título de comunicaciones, ¿ya habías pensado en esto? ¿Deseabas una oportunidad o te llega así por casualidad? Cuando yo recibí mi título en Comunicaciones y Relaciones Públicas, yo nunca tuve en mente estar en televisión, en noticias. Nunca. Mi meta era estar, ¿verdad?, en un trabajo donde pudiera estar con gente, ¿verdad?, con mi gente, y donde tuviera que hacer trabajo, digamos, de relaciones públicas, de comunicación, de estar rodeada de mi gente. Yo en El Paso fui conductora también de muchos eventos públicos, ¿verdad? Festivales de mariachi, también de eventos en donde me invitaban a ser moderadora, ¿verdad? Entonces, eventos públicos, ¿verdad? Era lo que yo en realidad me gustaba, pero yo nunca pensé en estar en noticias en televisión. Por eso te digo, nunca planeé venir a Bakersfield. Se dio una serie de cosas, murió mi papá. Yo en realidad, mi papá vivía conmigo, yo estaba pues deprimida, ¿verdad? Yo sentía que necesitaba un cambio. Y en eso una hermana que vive aquí en Bakersfield, que por cierto ella trabajó en el distrito escolar de Bakersfield, Kern High School District, durante mucho tiempo, se acaba de jubilar ella como consejera y como maestra. Entonces ella estaba pasando por una situación personal muy difícil y me pidió que si podía venirme a estar con ella y ayudarla. Y al mismo tiempo fue como te digo, que mi papá había muerto y yo necesitaba también un cambio, entonces se dio eso al mismo tiempo y fue como decidí venirme a Bakersfield, ¿verdad? Sin trabajo, sin nada, absolutamente. O sea, yo nada más me vine para buscar mi destino, para buscar mi suerte, para buscar trabajo, como lo hace muchísima gente. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Pero yo sabía que yo venía a trabajar, a buscar trabajo, ¿verdad? Y mi plan era quedarme aquí. Pero fíjate que sí, cuando yo llegué aquí a Bakersfield, sí me sorprendí, a pesar de que se me abrieron las puertas casi de inmediato, porque sí conseguí un trabajo de manejadora en un centro comercial, Montgomery World Plaza. Al mismo tiempo, yo no me sentía a gusto aquí en Bakersfield. Yo extrañaba mucho mi gente del Paso, el ambiente. No te sé decir exactamente qué era porque no me trataron mal. Simple y sencillamente yo no me sentía a gusto aquí en Bakersfield. Entonces yo hice mi plan, dije, ok, voy a estar aquí 6 meses y me devuelvo al Paso. Yo ya no quiero estar aquí. Pero en esos 6 meses surgió la oportunidad en Telemundo y surgió una cena en la Cámara de Comercio Hispana, una de las cenas que tienen, y eso todavía fue dentro de mi plan de devolverme al Paso, ¿eh? Estoy hablando de los primeros 6 meses que llegué aquí. ¿Y a quién conozco en esa cena? Pues conozco a un señor que es también muy conocido y muy importante aquí en el condado de Kern, al señor José Gaspar. Lo conocí en esa cena. ¿Cómo no? Y él también tenía planes de devolverse a su ciudad de Chicago. Él estaba aquí por unos meses más, no más. También por motivos familiares, él se iba a devolver a Chicago.
Pero ¿qué pasa? Que nos conocemos en esa cena, los dos. No fue amor a primera vista de mi parte. Él dice que de su parte sí, pero quién sabe, ¿verdad? La cosa fue que empezamos a tratarnos, Cora, y eso, pues definitivamente es otro momento que cambió el rumbo de mi vida, de nuestras vidas, de los dos, porque pues obviamente él todavía está aquí, yo todavía estoy aquí. Vamos a cumplir 20 años de casados este año. ¡Qué bien! Y los que faltan todavía, primeramente Dios. Y fíjate que qué bonito es, de verdad, que de pronto acomoda Dios las cosas, porque tienen la misma función prácticamente, la misma pasión por lo que hacen. Y muy pronto vamos a tener también aquí a José Gaspar, si acepta nuestra invitación, para estar con nosotros. ¡Qué bonito, Norma! Cuéntanos más de su relación. La historia entre José y yo, nuevamente, ahí está otra vez cómo el Señor acomoda las cosas, porque nuestro plan era irnos de aquí. Pero ¿qué te dice el Señor? Espérate, ese es tu plan, pero el mío, espérate, son otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nos conocimos José y yo, al principio, él era súper conocido, yo no sabía ni quién era. Entonces todo el mundo, cuando yo le decía, no, pues que estoy saliendo con José. ¿Con José? Pero, y yo, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene? O sea, entonces yo, en realidad, cuando lo conocí, yo no sabía quién era José. Porque era tan conocido, tan admirado, ¿verdad? Pero rápidamente me di cuenta por qué. Y yo creo que la clave, tanto en nuestra relación como en nuestro matrimonio y el estar en la misma industria, trabajando él por su lado o trabajando juntos como estuvimos en Telemundo, para nosotros lo más importante fue el respeto. El respeto de uno para el otro, ¿verdad? Y cuando estamos trabajando en distintas estaciones, como es ahorita el ejemplo, ¿verdad? O cuando lo conocí, que él estaba trabajando en el Canal 29, ¿verdad? Yo estaba pues en Telemundo y en KGT. Siempre el acuerdo de nosotros fue el respeto de nuestro trabajo. Yo respetaba sus historias, no compartíamos nada que fuera confidencial. A pesar de que fuéramos pareja, las historias y el trabajo confidencial tiene que ser respetado, Cora, porque tiene que ser así, definitivamente. Si no, no estás siendo leal a la compañía a la que trabajas. Sí, claro. Y eso es importante. Nosotros tenemos que ser leales a la compañía a la que trabajamos. Entonces, siempre fue algo que José y yo supimos. Él respetaba su trabajo, él respetaba mi trabajo, yo respetaba su trabajo, pero eso sí, cuando yo me atoraba en algo o que necesito saber cómo hacer cierta cosa, yo sé que puedo contar con José, porque José, en realidad, con su trayectoria de 40 años en periodismo, no cualquiera lo tiene. José es una persona que realmente analiza las cosas. Él no te dice algo sin estar seguro y él no te va a decir algo que él no esté convencido de que es lo cierto, ¿me entiendes? Entonces, yo personalmente eso admiro y siempre he admirado en José, una persona muy discreta, muy, muy, muy discreta, y también una persona muy objetiva. Y lo que más me gusta de José, y eso nunca he podido copiarle, como quien dice, a José, si alguien le dice algo, si lo ofende o si a él no le molesta para nada. Él es de las personas que lo que ocurrió ayer ya pasó y lo que las demás personas piensen, pues es cosa de ellos. A él no le molesta absolutamente. Él escribió muchas columnas en el periódico, sí, y las críticas que escribían y las ofensas y todo, y yo les decía, ¿cómo es posible? Mira, déjalo, pues no te molesta, no me molesta. Y uno acá, entonces eso para mí ha sido lo que ha mantenido a José también saludable, ¿verdad? Y yo creo que todos seríamos más saludables si dejáramos que se nos resbalaran cosas que no tienen importancia, Cora, pero no todos podemos hacerlo. Al hablar de él, yo veo cómo te brillan los ojitos y la verdad, mira, en serio, este programa es para motivar a tantos jóvenes que también desean llegar un día al lugar que tú tienes hoy. Y yo creo que es bien importante que cerremos este podcast con un mensaje muy especial de tu parte para todas las personas que tienen sueños, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, en esta industria, ya sea radio y televisión. ¿Qué les puedes decir? A los jóvenes yo les digo lo siguiente. En realidad,
yo sé que hay muchas distracciones. Yo sé que ahorita con las redes sociales, con los teléfonos, con los iPads, eso, jovencitos, jovencitas, realmente es una distracción muy grande. Es una distracción muy grande que los aparta de muchísimas cosas, que realmente los aparta de su familia, los hace aislarse porque quieren estar metidos nomás en eso, pero al mismo tiempo, son herramientas para que ustedes puedan crecer, ¿verdad? Personal y profesionalmente, pero todo tiene que tener un balance. Todo tiene que tener un balance. Creo que aquí en Estados Unidos no hay motivo por el que los jóvenes, las jovencitas, no estudien. Hay muchísimas oportunidades, sean o no sean documentados. Los que crean que por su estatus legal, ¿verdad? O por sus carencias financieras no puedan seguir adelante, yo los invito a que busquen organizaciones locales, a que busquen mentores que los puedan dirigir, porque sí existen las oportunidades, Cora. Son tantísimas. Aquí en el condado de Kern puedo mencionar un par de organizaciones que realmente son Youth to Leaders. Youth to Leaders es una organización no lucrativa y que realmente los convierte en líderes, ¿verdad? Y que se preocupa por los jóvenes de nuestra comunidad. Hay más, Building Healthy Communities también, con Reina Olagues, que también es una oportunidad grandísima de orientarlos, ¿verdad? Si no les pueden proporcionar ellos los servicios, los pueden orientar, ¿verdad? Son dos organizaciones que yo creo que son bastante competentes localmente. Pero lo que yo también les quisiera decir es esto, amigos, a todos. Honestamente, y no es predicar religión, ¿ok? Pero realmente, si ustedes creen en Dios, creo que su vida va a ser mucho más fácil. Todo se va a acomodar. Porque lo que no podemos nosotros controlar, Él sí lo puede controlar y es un gran peso que se nos quita de encima. Cuando ya sentimos que no podemos seguir adelante, cuando no encontramos, cuando estamos confusos, yo creo que el creer en Dios y en orar, el rezar, es algo que nos va a sentir muchísimo mejor. Yo quisiera haber pensado así desde mucho antes, cuando era más joven. Afortunadamente, ¿verdad? Lo hago a esta etapa de mi vida y nuevamente lo digo, no estoy predicando, sino que estoy simple y sencillamente dándoles una opción, ¿verdad? Que puede hacer su vida completa, totalmente distinta y más fácil de llevar. A mí me parece muy acertada, de verdad, digamos, en esta entrevista, escuchar a Norma hablar de su éxito en esto que ha sido para ella su amor, su pasión, su vocación, y el hecho de, ahora entiendo también por qué has triunfado, porque siempre te has mantenido, yo creo, y esto viene también desde tu hogar, con la educación de respeto y los valores que te dieron tus padres, pero también la parte espiritual, como bien hablas tú, ¿verdad? Tu fe, y que siempre para todo mencionas que vas de la mano con el Señor, y por eso también yo creo que atribuyo el éxito que has tenido, porque no lo has olvidado, sobre todo. No siempre fue así, Cora, como te digo, me gustaría haber pensado de esta manera cuando era más joven, cuando era una joven. Mi vida habría sido, yo creo que mucho más fácil, pero todo pasa por algo. Todo pasa por algo, así como el Señor me ha cerrado puertas, también me ha abierto muchísimas y nos tiene en el lugar donde debemos estar a su tiempo, no al tiempo que uno quiere. Qué bonito, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en el momento que cambió tu vida y que pues sigan tus éxitos, Norma, y si te tomas un tiempo para descansar o no tardes tanto porque te vamos a extrañar, pero también entendemos que necesitas el calorcito darle a tu familia, a José, pero pues lamentablemente él sigue trabajando, pero el tiempo, vas a tener más tiempo para recibirlo y apapacharlo, ¿verdad? Cuando tú tengas también la oportunidad de descansar. Y de cuidar mi salud también. Y sobre todo, muy importante, sin la salud no podemos hacer absolutamente nada. Cuídate mucho, Dios te bendiga y te esperamos nuevamente aquí en el momento que cambió tu vida. Muchísimas gracias, Cora, por la invitación. Gracias a mi gente querida y nos vemos pronto. Queridos amigos, hasta el siguiente episodio de este podcast. Les saluda siempre con mucho cariño Enrique El Cora Galindo. Hasta siempre. El momento que cambió tu vida te ha sido presentado por La Buena Podcast Network.